Y no podemos comenzar con ese estudio hoy, pero vamos a continuar en Corintios como veníamos antes de comenzar el estudio de teología, perdón, de evangelismo, y continuamos aquí, luego hacemos nuevamente la próxima semana, si el Señor lo permite, comenzamos con los requisitos pastorales y la semana que viene más arriba retomamos nuevamente en Corintios. Amén. Bueno, la última parte que estudiamos terminamos el capítulo 7 de Corintios, hoy vamos a comenzar con el capítulo 8. Dice así: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, es el amor el que fortalece a la iglesia. Aquí vamos a ver varias cosas. Pablo comienza el capítulo 8 diciendo: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida ofrecida a ídolos. Recordemos lo último que habíamos visto en el capítulo 7. Los primeros 6 capítulos, hay una división entre los primeros 6 capítulos y el capítulo 7. En el capítulo 7, Pablo comienza a responder una serie de preguntas muy específicas que los corintios ya le habían escrito en una carta anteriormente a él. Por eso dice, por lo menos, recordemos lo que dice el capítulo 7, cuando arranca, dice: ahora, en cuanto a las preguntas que se me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Entonces, el capítulo 7 arranca respondiendo la primera pregunta de la que los corintios hicieron. El capítulo 8 de este lado arranca contestando la segunda pregunta, que es la comida sacrificada a ídolos. Todo el capítulo 7 estuvo enfrascado, recordemos lo que estudiamos por medio de Juan y Leo, las últimas clases, estuvo enfrascado en cómo eran los deberes maritales, cuál era el deber de la esposa, cuál era el deber del esposo, cómo era la soltería bíblica, donde hablaba de que si alguien se estaba quemando en pasión y estaba comprometido, cásese, pues no le era pecado casarse. Recuerda más adelante también que las viudas deben también casarse. Y habla también de cómo es el modelo de soltería bíblica. El modelo de soltería bíblica no es el momento en el que cada quien hace su vida como quiere, sino que hay unos requisitos específicos donde dice Pablo: si usted va a ser un soltero bíblico es porque tiene el don de continencia. Y si tiene el don de continencia tiene que actuar como yo actúo. Entonces esa parte, esas preguntas quedan muy claras y comenzamos con un tema nuevo, por decirlo de esta manera, en el capítulo 8. Dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido sacrificada a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Lo pongo en contexto de por qué los corintios habían hecho esta pregunta. Los corintios eran muy politeístas, no estamos hablando de los cristianos, estamos hablando de la ciudad. La ciudad de Corintio tenía muchísimos dioses, aceptaban todos los dioses que vinieran, para ellos era muy común, y el encontrar comida sacrificada a ídolos era muy común. Ellos tenían sus altares paganos donde ofrecían su carne allá a los ídolos, y luego de que hacían su banquete, comían toda la carne. El resto, lo que quedaba de esa carne, salían y la vendían al mercado, o incluso algunos llevaban mucho para sus casas. Pero entonces el punto era de que esa comida era comida ya ofrecida a otros dioses, era comida ofrecida a ídolos. Entonces la pregunta puntual de los hermanos de Corinto era si esa carne que está en el mercado ofrecida a ídolos se puede consumir o no se puede consumir. Si una persona que no conoce al Señor me invita a su casa y me invita a comer y resulta que esa carne fue ofrecida a ídolos, ¿puedo comerla o no puedo comerla? Esa era la pregunta puntual de los hermanos de Corinto. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Aquí Pablo está dejando en claro de que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía mucho conocimiento. De hecho, los primeros capítulos, cuando estudiamos
esta carta, veíamos que esta iglesia era muy próspera espiritualmente. Ellos tenían muchísimo conocimiento. El problema de ellos no era falta de conocimientos. Ellos tenían buen conocimiento de lo que se les había enseñado. Pablo se había encargado de cimentarlos a ellos muy bien. Entonces el problema de ellos no era sobre el conocimiento, porque si bien al principio recuerdan que el Señor comienza a atacarles a ellos el orgullo porque había en medio de ellos pecados, y sin embargo ellos sabían lo que decían las Escrituras acerca de eso, pero se sentían orgullosos de tener hermanos viviendo en inmoralidad sexual. Pues relata el caso de un hermano que vivía en inmoralidad con su madrastra. Entonces veíamos cómo tenían tanto conocimiento, pero ese conocimiento no siempre era aplicable. Dice parte B del versículo 1. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor el que fortalece a la iglesia. Aquí Pablo está atacando directamente el orgullo de Corintios. Ellos realmente estaban envanecidos en conocimiento. Ellos creían que por conocer del Señor, por saber quién era Dios, por saber lo que decía su palabra, estaban bien sin importar cómo estuviesen viviendo su vida. Ellos vivían de una manera egoísta, donde nadie se preocupaba por el prójimo. Ellos se preocupaban por sí mismos, por complacerse ellos mismos y por no tener ninguna clase de problemas con nadie. De hecho, ellos se jactaban mucho de la tolerancia, porque ellos decían, bueno, si ellos están en pecado, pues vamos a tolerar que ellos estén así, pero seguimos nuestra vida. Y eso es una falsa tolerancia como la vemos el día de hoy, la tolerancia donde tenemos que aceptar los pecados de todo el mundo y no pasa absolutamente nada. O como dice afuera, nosotros los cristianos somos intolerantes porque no aceptamos, por ejemplo, al homosexual, no lo aceptamos en medio de su homosexualidad, no aceptamos que ellos vivan su vida como quieran. Nosotros somos tildados de intolerantes por estas razones, pero esto no era lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Ellos se creían importantes porque su tolerancia lo hacían ver como el mucho amor que ellos tenían. Pero aquí Pablo les está diciendo, lo que ustedes tienen no es amor. Lo que ustedes tienen no es amor, lo que ustedes tienen es orgullo. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces viene y la ataca nuevamente en lo mismo. Ustedes dicen que tienen amor, ustedes dicen que son una iglesia tolerante, pero no es verdad. No es verdad, ustedes no tienen amor, porque pues como nos recordaba el Señor hace algunas prédicas anteriores, el hermano que ama realmente es el hermano que exhorta. Si mi hermano está en pecado y yo me quedo callado, ¿estoy demostrando amor? Estoy demostrando amor cuando sé que esa persona va camino al despeñadero y yo no digo nada simplemente por no incomodarlo, o están seguros de que es por no incomodarlo o por no incomodarse él mismo. Yo creería más bien que es no por no incomodarse él mismo, no por no incomodarlo. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. Versículo 2. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Aquí vemos un paralelo entre estas dos frases. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no, perdón, me equivoqué. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. La vida cristiana no se basa en cuánto de este libro yo tengo grabado aquí. La vida cristiana se basa en el amor al Señor, porque el que ama al Señor obedece estos mandatos. Yo conozco personas que no tienen mucho conocimiento bíblico, personas que les cuesta quizás aprender muchas cosas, sin embargo, con el solo hecho de saber que el Señor los salvó, con el solo hecho de saber que el Señor los rescató, viven una vida de devoción y de entrega a Cristo, buscando siempre obedecer los mandatos del Señor, sin ser teólogo, sin ser un erudito de la palabra del Señor.
Por lo tanto, la manera en que nosotros amamos al Señor no se traduce en cuánto conocimiento tenemos de la letra, se traduce en cuánto nuestro corazón está dispuesto a obedecer al Señor. Y la parte B del versículo 2 dice, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Aquí no está hablando de la persona que viene a la iglesia. Aquí no está hablando de aquellos que se dicen llamar simpatizantes. Aquí está hablando del que ama a Dios. Una pregunta. Que si alguno hermano tiene alguna pregunta, pues están los ujieres con el micrófono para que puedan levantar su mano. No pregunten mucho. No, mentira. Estaba bromeando. Bueno, ¿por dónde iban? La parte B del versículo 2 dice, el versículo 3. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces vemos la comparación de la primera parte, la última parte del versículo 2 dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero aquel que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Generalmente esa persona que dice que lo conoce todo, dice que conoce a Dios. Si yo afirmo que conozco toda esta escritura y hago alarde de eso, generalmente estoy diciendo, yo conozco más de Dios que tú, yo sé mucho de Dios, pero me gusta cómo Pablo dice, o el Señor dice en el capítulo 3, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. O sea, no está hablando de cuánto nosotros conocemos a Dios, está hablando de que si de verdad yo amo al Señor y mi vida está entregada al Señor y mi deseo es hacer su voluntad, realmente es Dios quien me reconoce a mí. Eso tiene muchísimo más valor que creerme que por mi conocimiento yo puedo acercarme a Dios o que yo en realidad conozco a Dios. El hecho de saber de que Dios me reconoce a mí, eso es mucho más importante que cualquier conocimiento y cualquier cosa, como el ejemplo que le ponía de algunos hermanos que de alguna manera no tienen mucho conocimiento bíblico, pero su amor por el Señor es tan grande. Perdón. Perdón, porque a mí me da gripa cada mes que me toca predicar. Bueno, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios verdaderamente reconoce. Entonces es más importante que hacer alarde de conocimiento y llenarse y tratar de llenarse de sabiduría que se envanece a realmente amar al Señor y buscarle. Moisés, pero esto no es una excusa para decir, bueno, no me esfuerzo por estudiar la palabra, no me esfuerzo por saber más quién es este verdadero Dios, no es una excusa a vivir en la ignorancia bíblica simplemente porque sé que el Señor me salvó. Aquí no se muestra el llamado realmente a estudiar, pero todo cristiano anhela buscar las Escrituras, anhela conocer al Señor, anhela escudriñar y siempre quiere más. Moisés. Sobre ese versículo. En una iglesia como en la que estamos nosotros congregándonos, realmente podemos decir que sabemos muchas cosas porque el Señor ha sido fiel y nos ha enseñado mucha doctrina, mucha sana doctrina. Así que de pronto creo que si no todos nosotros, gran parte de nosotros sabemos realmente qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad del Señor a través de su palabra. Pero creo que a una iglesia como nosotros este versículo nos tiene que tocar mucho, porque ahí mismo el Señor lo está diciendo, no es el que lo sabe todo, no es el que sabe más, sino realmente aquel que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, en medio de un contexto como el de nosotros, tenemos que mirar realmente, sí, más allá del conocimiento que nosotros podemos tener,
realmente nosotros amamos a Dios, porque si no, Dios no nos está reconociendo a nosotros. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. De hecho, es muy fácil, como dices tú, en una iglesia como esta, donde el Señor nos ha bendecido pues con mucho conocimiento y el Señor nos ha dado la capacidad de aprender también ciertas cosas por medio del instituto. El Espíritu Santo pues ha dotado a hombres en esta congregación para transmitirnos del conocimiento de Dios, pero es muy fácil para una iglesia como esta caer en el punto del fariseísmo, porque tendemos a justificarnos por lo que sabemos, mas no a justificarnos por medio del Señor. Tendemos a creer de que tenemos tanto conocimiento. De hecho, en estos días hablaba con alguien que me decía que estaba hablando con otros hermanos de otra iglesia y estaba atento a lo que esos hermanos decían para poder encontrar el punto donde decirle, ahí están equivocados. Entonces, muchas veces tendemos a caer a ese punto. Entonces, no estamos viendo a los hermanos como hermanos, sino que creemos que nosotros como iglesia, como Misión Rescate, como congregación, somos quienes de verdad tenemos el conocimiento y podemos hacer mucho alarde de eso cuando el Señor no nos está llamando a eso. Mauri. No, pues solo un pequeño aporte. En esta parte, o sea, en el versículo tiene un asterisco y yo leí, dice, algunos manuscritos dicen, la persona que ama tiene pleno conocimiento. En la palabra también, la palabra conocimiento, el Señor la relaciona con intimidad. Entonces también vale la pena puntualizar que cuando se ama es porque hay una intimidad con el Señor. Sí, de hecho, como dices tú, la palabra conocimiento habla de intimidad, habla de relación. Muchas veces cuando vemos en la palabra que dice, y el pueblo no conocía a Dios, no se estaba refiriendo a que era un pueblo que no sabía quién era Jehová de los ejércitos. Está hablando de un pueblo que no tenía intimidad con el Señor. Bueno, quería aportar algo ahí también en ese versículo, porque como bien lo decía Moisés, lo importante es que el Señor nos reconozca, pero podríamos verlo entonces en el otro extremo, de que entonces el conocimiento no lo busco, y no es lo que tampoco el Señor quiere decir. Y preciso lo que Mauri dice, de lo que dice aquí mismo el asterisco, que dice que la persona que ama tiene pleno conocimiento, entonces nos dice de que sí debemos tener conocimiento. Es como para que esté la claridad de que el Señor tiene que reconocernos, pero no es diciendo de que no debemos buscar el conocimiento, todo lo contrario. Así es. Bueno, pasemos al versículo 4. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? La pregunta que está respondiendo Pablo es, ¿podemos o no podemos comer esa carne? Y vemos que Pablo en respuesta a eso comienza a hablar de conocimiento y amor. O sea, no tiene como mucha coherencia a lo que realmente Pablo está respondiendo. Pero en el versículo 4, ese entonces comienza a conectar la pregunta, conocimiento y amor y todo lo que realmente eso significa. Dice, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Está nuevamente centrando la carta donde inició en el capítulo 8. Dice, ¿qué de carne? Entonces, ¿qué de carne comida fue ofrecida a ídolos? Y dice, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Para todos los cristianos, y estamos hablando aquí de cristianos porque estamos hablando de la iglesia del Señor, sabemos que hay un solo Dios. Sabemos que no hay dioses adicionales, los demás dioses son dioses falsos, no son dioses verdaderos. Y aquí está hablando Pablo diciendo, ustedes conocen, ustedes saben y ustedes entienden que en verdad esos dioses no son ningunos dioses, no son nada, simplemente como dice Jeremías, son ídolos tallados de madera que necesitan que los claven y que los coloquen para que no se caigan. Entonces, comienza a decir lo que nosotros sabemos como cristianos. ¿Hay un solo qué? Un solo Dios, no hay otro. Y comienza a explicarle lo que esto realmente significa. Puede que existan, versículo 5,
esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Partamos hasta ahí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Sí? Puede que existan otros dioses, pero que existan otros llamados dioses. No está diciendo que existen. Puede que existan otros llamados dioses. Lo que está diciendo es que, bueno, si existen en el sentido de el hombre los creó, el hombre los inventó. Existen porque la figura existe, pero que esos dioses tengan algún poder, no lo tienen. Como dice la palabra, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan. De eso es lo que se está refiriendo, aunque sabemos que la misma carta de Corintios, mucho más adelante, nos dice que detrás de esas figuras realmente hay demonios. O sea, sí en realidad hay demonios detrás de esto, pero no son dioses. No lo podemos comparar nunca con el Señor. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas. Entonces, Pablo viene y centra todo en lo más importante. Hay un solo Dios, el Padre, por medio de quien todo fue creado. Si hay un solo Dios, Padre, por medio de quien todo fue creado, ¿dónde dejamos a esos dioses? ¿Existieron antes que el Señor? No, ¿verdad? Porque la palabra dice, antes de mí, nada existía, nada era. Él es un solo Dios, el Padre, y todo lo demás es creación. Ahora, ¿el Señor creó esos dioses? No, los creó el hombre. El Señor se los permitió, que es muy diferente. Pero al final todo termina siendo creación. Nada podemos compararlo con el Señor porque todo fue creado por medio de Él. Y dice la parte final del versículo, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Cada vez que encuentro versículos como estos en la Escritura, realmente me gustan mucho. Me gustan mucho porque está hablando de que hay un solo Dios, por medio de quien todo fue creado, pero hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todo fue creado. Entonces, ¿qué podrían pensar las personas? ¿Hay dos dioses, o Dios Padre o Dios Hijo? Pero no, aquí está hablando del mismo, está hablando del mismo en esencia, está hablando de que el mismo Dios Padre, por medio de quien todo fue creado, es el mismo Hijo, por medio de quien todo fue creado, para quien vivimos y por medio de quien vivimos. Amén. Versículo 7. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. A pesar de que la iglesia sabe de que hay un solo Dios, había tanta idolatría en medio de esta ciudad que para muchos todavía les costaba entender de que había un solo Dios. Y aunque veían a los otros dioses no como dioses verdaderos, aún los seguían considerando como dioses. Y por eso está diciendo la palabra aquí, sin embargo, o sea, a pesar de que todos tienen ese conocimiento, porque recuerden que ahorita decía, todos tienen ese conocimiento y todos saben acerca de este tema, hay algunos que no. Estaba tan enraizado en la cabeza de estas personas que esos dioses eran verdaderos que Pablo comienza a centrar ya su respuesta principal a partir de aquí del versículo 7. Dice, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Está hablando de costumbre. Está hablando no de que creen en, porque estamos hablando de cristianos, no están hablando de que creen en Jehová y creen en, vamos a poner un ejemplo, Baal. No están hablando de que ellos creen en estas dos, que creen en dos dioses. Están hablando de que saben que tenemos el Dios verdadero, pero creen que estos otros dioses también son dioses. Entonces es ahí donde nosotros también como cristianos tenemos que tener mucho cuidado aún con los nuevos creyentes, porque tenemos que entender de que los nuevos creyentes quizás no tienen todo el conocimiento que tienes tú.
No estoy llamando a que ahora nos quedemos callados y no digamos nada para que los nuevos creyentes no se enteren o no. Tenemos que buscar la manera de enseñarles la palabra de Dios, pero enseñarles cómo, bíblicamente. No es de la manera de hacer tropezar a un hermano cometiendo de pronto alguna imprudencia. Si para estos hermanos todavía esos dioses tenían algún significado, o sea, los pensaban que eran dioses reales, entonces es ahí donde estos primeros hermanos que sí tenían más conocimiento tienen que tener mucho cuidado. Es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Parte B del versículo 7. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Entonces, esto era lo que sucedía en la mente, en la cabeza de aquellos que todavía eran débiles de conciencia. El Señor Pablo les está diciendo, cuando ustedes comen comida sacrificada a un ídolo, las otras personas lo están viendo como si fuese, estamos siendo motivo de tropiezo porque las otras personas están pensando de que nosotros también estamos ofreciendo comida a otros dioses, sacrificios a otros dioses. Versículo 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. El problema que radicaba era aquí, ¿podemos comer carne o no podemos comer carne? Y Pablo lo está diciendo, es cierto, aquí, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Lo que quiere decir que si comías carne, ibas a ser aprobado por el Señor, pero si no te la comías, igual va a ser. Nada de esto va a hacer que nosotros podamos acercarnos más a Dios, podamos obtener salvación, o podamos alejarnos más del Señor, o podamos estar perdidos. El Señor aquí lo que está diciendo es, mira, si hay carne, tienes la plena libertad de comerla. No tienes ningún problema con hacerlo. Puedes consumir esa carne, perdón. Versículo 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perderemos nada si no lo comemos y no ganaremos nada si la comemos. ¿Qué beneficio hay? No ganamos nada si lo comemos, no perdemos nada si lo comemos. Entonces aquí está quitando inmediatamente la idea de son comida, es carne ofrecido a ídolo. Mira, si te la quieres comer, bien pueda. Bien pueda, porque el Señor aprobó el comer carne después del diluvio. Y después del diluvio ya todos los hombres comenzaron a comer carne. Igual todavía había distinción entre lo que era impuro e impuro delante del Señor, pero el Señor ya aprobaba el poder comer carne. Y al final todo es creado por el Señor. En el mismo carta de Corintios, en el capítulo 10, precisamente habla de eso. Si comen o beben, háganlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Si no pueden hacerlo, no lo hagan. Pero ahora vamos a ver al final cuáles son los puntos que Pablo pone para realmente hacerlo o no hacerlo. Versículo 9. Dice: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Ahí está el punto. No es que no se pueda, no es que se pueda. El punto es en que nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de qué hacemos delante de los hermanos. No porque tengamos una doble moral o llevemos una doble vida. Aquí Pablo está siendo muy específico en tu libertad no puede hacer tropezar al hermano. Poner un ejemplo claro de esto.
Aquí en esta congregación, que es Misión Rescate, muchas veces muchos de nosotros vienen acá al frente y predica en jean, predica en suéter, y nosotros en realidad sabemos de que esto no es desagradable delante del Señor. Nosotros no estamos deshonrando el nombre de Dios por cómo usamos la ropa. Otra cosa diferente sería venir de una manera ya inapropiada, pero decir que si nos vestimos de pantalón o nos vestimos de jean o nos ponemos camisa manga larga o llevamos corbata, realmente decir que con eso estamos siendo aprobados delante del Señor, estamos siendo desaprobados, no es lo que a nosotros como que nos caracteriza, pero sabemos que para nosotros y entendemos que no hay ningún problema, pero sabemos que también hay otros muchos hermanos, otras muchas iglesias, congregaciones del Señor, donde piensan que hacer esto de esta manera está mal. Entonces, si a mí me llegasen a invitar de pronto a esa congregación X y me dice, bueno, te invitamos para que vengas y predique, ¿cómo me presento yo allá en jean y en suéter? Realmente en ese momento estaría siendo piedra de tropiezo para ellos. Ahí es cuando Pablo dice que con los judíos me hago judío, con los gentiles gentiles, no diciendo que está aprobando el parecerse a la gente de afuera, sino diciendo me estoy limitando mi libertad, bueno, poniéndolo en este caso de ponerme un jean, que yo sí pienso que es mucho más cómodo, de ponerme un jean y no, me toca presentarme allá en pantalón y en camisa, con corbata, si es realmente lo que esos hermanos consideran que está bien. Yo no puedo ser piedra de tropiezo para ellos y tengo que realmente cuidarlo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres es algo muy similar. Si algunas mujeres piensan que, como Juan ha puesto este ejemplo algunas veces que le pasó un caso a él, de una muchacha que no usaba labial porque ella decía que cada vez que usaba labial, ella realmente se sentía como prostituta. Nosotros no podemos entrar a decirle a ella, tienes que cambiar eso porque la palabra dice, la palabra no prohíbe, la palabra, o sea, nosotros no podemos entrar a eso. Si ella piensa y siente que está mal, dejémosla que ella siga pensando y sintiendo que está mal. Si luego ella viene y tiene la misma libertad que nosotros de poder decidir, bueno, lo hago, pero no podemos estar pensando de que como nosotros sí creemos eso, ellos son mucho menos que nosotros y por no tener este conocimiento. De hecho, recordemos lo que les decía ahorita, esta iglesia estaba dividida, estaba llena de orgullo por su conocimiento, había muchas cosas en esta iglesia que estaban mal y realmente los hermanos no les interesaba absolutamente nada lo que pasaba con el hermano que estaba a su lado. Ellos simplemente vivían y si comían bien, si no comían bien y si al otro le era piedra de tropiezo, les daba totalmente igual. A ellos no les importaba si el hermano se entristecía, no les importaba si el hermano se confundía, no les importaba absolutamente nada. Ellos simplemente vivían para satisfacerse en ese punto ellos mismos. ¿Amén? Versículo 9. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Versículo 10. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que fue ofrecido a un ídolo? Entonces, Pablo dice acá algo entre comillas, y quiero resaltar por qué lo dice entre comillas, pues si otros ven que tu conocimiento superior, o sea, está hablando de que Pablo sí está, uno, reconociendo de que tenían conocimiento, porque eso no lo podemos negar. La palabra dice, es enfática aquí en Corintios, de que ellos espiritualmente estaban bien prosperados. Pero Pablo lo encierra entre comillas porque si ese conocimiento es solamente letra, y ese conocimiento no es llevar una vida, como hablábamos ahorita, conforme a la palabra del Señor, en realidad no es ningún conocimiento. Pregunta por allá. Cuando yo veo lo que dice Pablo acerca de esta actitud, obviamente él habla de que, pues, habla mucho de la libertad, de que nuestra libertad no haga tropezar a los más débiles. Primero, tener siempre claro que en la iglesia va a haber gente con estas características. Tú hablabas de los nuevos convertidos.
pero aún gente que de pronto tiene tiempo, pero todavía piensa, tiene este tipo de pensamiento y uno tiene que tener mucho cuidado. Y esto que Pablo habla, más allá de la limitación de mi libertad en ese sentido, creo que habla mucho del amor que yo debo tener por mi hermano, por los hermanos de la iglesia, y cuidarme de todo lo que yo digo, de todo lo que hago. Pensaba ahora en el tema de las redes sociales, todas las fotos, todo lo que yo puedo publicar allí, que si bien hasta cierto punto no es nada malo lo que uno puede hacer allí, uno tiene que pensar que siempre va a haber gente con estas características y por amor a esta gente, entonces yo limito esa libertad que yo puedo tener de hacer esas cosas, que, repito, no son de pronto algo malo, no es un pecado como tal, pero el amor que yo tengo hacia mis hermanos me lleva a limitarme en ese sentido. Así es, de hecho, a partir de aquí comienza ya Pablo a introducir el conocimiento y el amor. Entonces ya vemos que lo que estábamos leyendo ahorita en la parte de arriba no era como una respuesta aislada de la pregunta principal que era, ¿se puede o no se puede comer carne? Y Pablo viene y responde conocimiento y amor, o sea, no tiene como inmediatamente la coherencia, pero a partir de aquí, es donde Pablo ya comienza a decir, bueno, ¿por qué hablé de conocimiento? ¿Por qué hablé de amor? Porque es aquí donde, como decía Moisés, por amor corto mi libertad, me abstengo de la libertad que tengo de poder comer esa carne, simplemente para que no hacer tropezar al hermano. Y el conocimiento, lo que está diciendo acá el versículo 10, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que fue ofrecido a ídolos? Entonces, si tú tienes ese conocimiento y tienes la plena libertad en Cristo Jesús de hacerlo, pero sabes que tu hermano que está al lado no puede hacerlo. Otro ejemplo muy claro, si tuviésemos un hermano aquí en medio de la iglesia judío. Si tuviésemos un hermano judío, ninguno de nosotros lo llevaría, bueno, vamos a invitarlo a comer lechona allá en el 84, como hicieron ciertos hermanos aquí. Entonces tenemos que abstenernos de eso. ¿Por qué? Por su conciencia, porque muchos de ellos todavía siguen pensando que el comer carne de cerdo los hace inmundos, porque son animales que el Señor había declarado en el Antiguo Testamento como inmundos. Entonces tenemos que cuidarnos de hacer caer a ese hermano, y ese conocimiento que supuestamente tenemos nosotros, no vamos a metérselo en la cabeza a las malas. Ese hermano es salvo, se come una lechona o no se la coma. Ese hermano es salvo, se ponga un jean o no se ponga un jean. Ese hermano es salvo, se ponga maquillaje o no se ponga maquillaje. Eso no es lo que determina su salvación. Eso no es lo que determina que también pueda encontrarse esa persona delante del Señor. Entonces dice, ¿cómo hacemos pecar a esa persona? Cuando los alentamos hacia hacer lo que ellos piensan que está mal hacer. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo estar insistiendo en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Creo que en estos días me pasaba algo muy similar con el tema del arbolito de Navidad. Entonces esa otra persona me decía, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Yo llegué al punto de pensar, bueno, si está mal, no lo hagas, no te estoy diciendo que lo hagas, no te estoy diciendo que lo pongas. Está mal, pero igual vive tu vida cristiana como debes vivirla. No te enfrasques ahora todas mis publicaciones en redes sociales son, vamos todos los cristianos en contra de los arbolitos. No te pongas en eso. Ve y predica de la palabra del Señor, que es de eso lo que el Señor espera de ti, que vivas una vida de obediencia. La segunda pregunta, versículo 11 dice así: así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Entonces aquí donde ya Pablo o el Señor nos pone ya a nosotros como realmente la dificultad de estar haciendo lo que no debemos hacer. Entonces, por tu conocimiento superior, por eso que tú crees que sabes más que los demás y que te encuentras en un nivel mucho más alto, es aquí donde dice, por tú creerte más que los otros y por ese conocimiento superior y por hacer lo que no debes delante del hermano, estás haciendo que un creyente pueda ser destruido, estás haciendo que un hermano realmente peque. Y recuerda lo que dice la última parte del versículo,
es un hermano, un creyente débil por quien Cristo murió. Esa persona que no hace lo que tú haces tiene la misma importancia, por decirlo de esa manera, es tan importante como tú delante del Señor. Porque es una persona por la que Cristo murió. El mismo sacrificio que se hizo por ti, no se hizo por ti, así que no te creas el super guau, como nos decía el Señor el jueves en la prédica. Si tú te crees muy importante, al lado de ti hay millones de ejemplares totalmente iguales que tú y de hecho muchas personas mejores que tú, en versiones mejoradas. Entonces no te creas tan importante porque la misma importancia que puedas tener tú delante del Señor la tiene el otro hermano, así no tenga el conocimiento que tú tienes. El mismo sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz, de su resurrección, de que limpió los pecados, es lo mismo que hizo el Señor por ti. Entonces no tienes por qué hacer alarde de nada, porque está siendo piedra de tropiezo para un hijo del Señor. Pregunta. Amado, buenos Permíteme días. un segundo. Más que todo en este capítulo, como lo que quiere dar a entender el Señor. Disculpa, repite que no te escuché. Más que todo en este capítulo, lo que quiere llegar a dar a entender el Señor es nosotros los que estamos en la fe y de alguna manera hemos madurado es prácticamente negarnos a nosotros, negar nuestros derechos por amor a los débiles, ¿cierto? Sí, sí, tienes razón. Creo que estos textos bíblicos hay que tener cuidado, dos cosas puntuales. La primera, un creyente que tiene conocimiento debe procurar no ser tropiezo para un cristiano que tiene una conciencia débil en cuanto a su fe. Y la segunda, no llegar a incurrir, porque podríamos ver el otro aspecto, y es que, voy a poner un ejemplo, si un hermano considera que el día de congregarse es sábado, y él dice, no, para mí debe ser sábado, y si el hermano le dice, no es sábado, es domingo, entonces le dice, bueno, o lo haces sábado, o vas a ser piedra de tropiezo porque tengo una conciencia débil porque es sábado. Es llegar a tener cuidado con ese segundo aspecto, porque si bien es cierto, nosotros como cristianos, si tenemos conocimiento, debemos cuidarnos en no permitir que un hermano peque a causa de su conciencia, como ya se ha dicho anteriormente, pero tampoco podemos llegar a la otra etapa, y la otra etapa es mirar qué tan débil es mi hermano, entonces tengo que tratar de congraciarme con ese hermano, no, porque hay cosas escrituralmente que están establecidas que son incambiables independientemente de que un hermano tenga o no la conciencia débil. Tú has colocado un ejemplo muy claro, el comer carne de cerdo, por poner un ejemplo. Si hay algún hermano aquí presente que aún siga considerando eso, hermano, absténgase de consumir ese alimento, porque si lo hace finalmente va a pecar por su conciencia, es lo que está diciendo Corintios. Pero no lleve de esa manera a pensar a toda la congregación que deben hacerlo. Es el otro cuidado que hay que tener en cuenta ahí en ese aspecto, que creo que es muy claro, ¿no? Sí, de hecho, te me adelantaste un poco porque eso hace parte de el final del capítulo. Bueno, dice versículo 12, cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Entonces miren el nivel de importancia. Bueno, me voy a tomar como 2 minuticos más, que ya me faltan como un versículo. Así que les pido perdón por adelantarme un poco. Porque es que si al final está la conclusión y no quiero dejarlo mucho. Entonces dice, cuando ustedes pecan en contra de otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que está mal, pecan en contra de Cristo. Entonces vean la importancia de esto. Lo que decía Gerson, si el hermano piensa de que debe guardar el sábado, déjenlo que guarde el sábado. O sea, no insistas en lo mismo una y otra vez, porque vas a hacer que ese hermano peque. Y si peca, recuerden contra quién peca. Cada pecado que el hombre comete es una rebelión en contra de Dios.
El pecado no solamente es una rebeldía en contra del hombre, es una rebeldía en contra de Dios. Al decirle, Señor, las cosas no se hacen como tú estipulaste, las cosas se hacen como yo pienso. Entonces eso es lo que es el pecado. Recuerden que cada vez que insistimos en eso, y tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en estas fechas que hay muchos temas que pueden ser quizás controversiales, no entrar en ese juego. No entrar en ese juego porque hacemos realmente que el hermano, al alentarlo a hacer algo que para esa persona es pecado, peque en contra de Cristo. Porque creo que es en Romanos 14, donde dice que si para ese hermano es pecado hacerlo y lo hace, es pecado. O sea, si ese hermano en su débil conciencia piensa de que comer el cerdo es pecado, nosotros sabemos que no es pecado. Pero aún a pesar de que su conciencia le dice que es pecado y lo hace, está pecando en contra del Señor porque se fue en contra de su propia conciencia. Entonces, todo aquello que va por motivo de conciencia también se nos es contado por pecado. Amén. Bueno, tengamos mucho cuidado con esto. Versículo 13, que es para terminar. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Esta es la conclusión que Pablo está dando y tenemos que tener mucho cuidado en lo que él está diciendo, porque él está diciendo, yo Pablo, si veo que comer carne para mis hermanos es un motivo de hacerlos tropezar, yo más tengo de comer eso el resto de mi vida. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, que Gerson decía algo de eso ahorita. Yo no puedo ahora llegar aquí y decirle a todos los hermanos que están aquí, bueno, ¿qué crees tú que es pecado? ¿Qué crees tú que es pecado? ¿Qué te dice tu conciencia? Y venir el domingo, pararme aquí y decirle, hermanos, de hoy en adelante ya no se puede venir más, las mujeres tienen que usar falda, ya no pueden venir más en pantalón, porque yo no puedo venir a cargar a la iglesia, no puedo venir a cargar a la congregación con cosas que para ellos no son pecado. Quien en este caso debería tener el cuidado es ese hermano que sí piensa, esa hermana que sí piensa que debe usar la falda. Si piensa que debe usar la falda, úsela, pero yo no puedo entrar al punto extremo del legalismo de decir, bueno, ya aquí no se vuelven a maquillar, no me vuelven a llegar en jean, no se come cerdo en medio de sus casas, y poner a colocar normas de hombre a fin de que toda la iglesia pueda sentirse bien, porque los voy a llevar al extremo del legalismo. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Aquí Pablo está diciendo, bueno, yo me abstengo de hacerlo, dejo de hacerlo toda mi vida. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo. Lo que está mostrando Pablo es su intención, es la manera como él hace para evitar que otro hermano y que él mismo llegue a pecar en contra del Señor. Amén. Entonces, tengamos cuidado con esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Se cerró la sesión. Pregunta por allá. Perdón, lo que pasa es que, bueno, no sé si está basado con lo que dijo Gerson y lo que estabas diciendo ahora. A mí me queda una duda porque, si bien es cierto, está claro, por ejemplo, hace unos días conversaba con mi esposa, me decía que había alguien que le decía que estaba mal celebrar la Navidad y que esa persona celebraba era Hanukkah, por ejemplo. Entonces, listo, está bien, para ella está mal y es pecado celebrar la Navidad, y para nosotros ya sabemos que eso no es pecado. Pero ¿hasta qué punto lo estoy haciendo tropezar si, por ejemplo, esa persona va a mi casa y encuentra que yo tengo un arbolito y que yo sí celebro la Navidad? Entonces quito el arbolito porque ella va a mi casa y estoy siendo piedra de tropiezo para ella, o ella va a estar siempre pensando, no, este man no es ningún hermano mío, es un pecador porque celebra la Navidad. Te hago una pregunta, si te entendí bien. Me decías que no celebraba Navidad, pero celebraba Halloween. Sí. Predícale el Evangelio. Predícale el Evangelio, porque realmente está viviendo por normas y por lo que le gusta y le conviene, y no por lo que dice la palabra del Señor. Ahora abstente de invitarlo. Bueno, señores, hasta aquí el estudio. Hermanos, vamos a orar. Los invito a que se coloquen sobre sus pies.